Dios bendiga al pueblo de Dios. Esta es su hermana Carmen Ruberté, quien le habla en el programa de Orientando a la Familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Hacedor de maravilla, tú que estás en el trono, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús, que aquellos que nos están escuchando, Señor amado, atesoren esta consejería de tu palabra, Padre, y que puedan ser libres para tomar una decisión, la mejor decisión de aceptarte a ti como único y exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles de Hechos, capítulo 12, versículo 5, que dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. He puesto como tema: cuando una iglesia ora, amén, suceden cosas. Tenemos a Pedro, que fue encarcelado después que mataron a Jacobo. Lo vemos en el capítulo 12, que dice: en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que estos habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Tenemos a Pedro, ¿verdad?, que fue preso después de haber matado a Jacobo, pero había una iglesia que estaba orando. Había una iglesia que estaba intercediendo, había una iglesia que estaba clamando al Dios Todopoderoso. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios escucha esta oración, cómo Dios se manifiesta. Y en el verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuelve en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabían que era verdad lo que hacía el ángel, sin que no pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de los hierros que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire que con lo que hace Dios, ¿verdad? Mientras la iglesia estaba orando, Él estaba manifestando su poder, estaba manifestando su gloria. ¿Por qué? Porque envió un ángel. ¿Para qué? Para que levantara a Pedro y comenzara, y se cayeron las cadenas y las puertas comenzaron a abrirse. Eran puertas de hierro y comenzaron a abrirse.
Y cuando ya había salido, entonces el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ¡ay! Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¡Oh, gloria a Dios! Él no había caído en cuenta que él estaba preso y que la visión que tenía era una visión real. El ángel estaba ahí, el ángel estaba con él porque lo había enviado el mismo Dios. ¿Para qué? Para libertarlo, para sacarlo de la cárcel, para abrir las puertas de hierro, porque cuando Dios está, se abren las puertas, y cuando Dios abre no hay diablo que pueda cerrar. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando ¿para qué? Para que Dios sacara a Pedro de la cárcel, para que Dios interviniera con él, para que Dios hiciera algo. Amén. Cuando llamó Pedro a la puerta y partió, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio las nuevas que Pedro estaba a la puerta. Mira, esta muchacha reconoció inmediatamente que aquel era Pedro. Alabado sea el nombre de Jesús. Y rapidito fue inmediatamente a avisar que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Mire, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos una oración contestada, que estamos cansados de orar, pero de momento llega el momento que Dios se place en contestarnos esa oración, como pasó que esta iglesia estaban reunidos orando: Señor, haz algo con Pedro, sácalo. Y Dios lo saca. Entonces ahora se presenta Pedro y toca la puerta, y tocó, y cuando esta muchacha llamada Rode le abre, reconoció que era Pedro. Ella se alegró porque sabía que Dios hizo algo. Y va inmediatamente a decirle a los que estaban orando que Pedro estaba en la puerta. Y entonces ellos, ¿qué le dijeron? ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mire, en otras palabras, comenzaron a dudar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y estamos orando: Señor, haz esto, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, Señor, mira a mi hijo, está en las drogas, mira mi otra hija tiene problemas matrimoniales, Señor, mira esta enfermedad, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces Dios comienza a prestar su oído al clamor de esa iglesia, al clamor de ti que estás orando. ¿Ah? Pero ahora le dicen a la muchacha loca, y también dicen que si fue un ángel. No, ella no estaba viendo a un ángel, ella estaba viendo a Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. O sea que posiblemente: miren, ábreme antes de que vengan estos soldados y me agarren otra vez. ¿Ah? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Por qué? No lo creían que era un fantasma, no sé, no podían entender que era una petición, que era una oración que estaba siendo contestada. Pedro estaba fuera de la cárcel, Pedro ahora estaba tocando la puerta, Pedro ahora estaba frente de ellos. Ahora mismo posiblemente tú estás orando y estás viendo entonces el milagro, estás viendo de la restauración de tu matrimonio, estás viendo cómo Dios restaura a tu hijo, estás viendo cómo el Señor sana a tu hija.
Pero entonces dice, aleluya, ¿qué está pasando aquí? Pues simplemente el Señor escuchó la oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue al otro lugar. Aleluya. Una iglesia que ora, un hermano que ora, una sierva que ora, pueden ver y experimentar la gloria de Dios, pueden ver de cómo Dios contesta las peticiones, pueden ver cómo Dios abre las puertas que son de hierro, abre las puertas, aleluya, no importa qué puerta sea, cómo esté construida, pero Él las abre, porque Él envía su ángel, aleluya, ¿para qué? Para sacarte aún de lo más profundo, del abismo, de lo más profundo que tú estés. Dios te saca porque hay una iglesia que está orando. Yo te exhorto que es momento de orar. Es momento de que tú sigas clamando con fe, creyendo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte: muévete, y se moverá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que cuando nosotros le servimos a Dios, Dios nos escucha a través de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que pidáis en el nombre de Jesús, Él lo dará. Aleluya. Así que, hermano que me estás escuchando, estás orando, tienes una petición delante del Señor hace tiempo, pues mira, ha llegado el momento. Dios te la va a contestar. Ahora, no te asombres cuando Dios te la conteste y digas: pero ¿qué pasó aquí? Como me pasó un día a mí. Aleluya, que yo estaba orando por un apartamento y llevaba alrededor de 3 años orando por ese apartamento allá en Estados Unidos. Y cuando llegó el momento, yo decía: ¿pero será cierto? ¿Ah? ¿De verdad que me dieron el apartamento? Ay, yo tengo que chequear eso, porque a lo mejor es que se han equivocado. Mire lo que es uno, el ser humano. No, era una petición que hacía yo como 2 años, que estaba clamando y clamando: Señor, necesito un apartamento. Pues mira, llegó el momento que Dios abrió la puerta y me entregó un apartamento. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Cosas a veces tontas para uno, tontas quizás para otro. Pero una vez se me perdieron las llaves del apartamento y yo decía: Dios mío, no puedo salir porque al salir tengo que dejar cerrado y no tengo las llaves. Y tuve alrededor casi de 3 días buscando las llaves y no aparecían las llaves. Y yo: Dios mío, y seguí clamando y clamando: Señor, ¿dónde están las llaves? Tú sabes dónde están las llaves. Oh, Dios mío, Señor, necesito las llaves. Ay, Dios mío, déjame hacer una comida aquí. Abrí el freezer y ahí estaban las llaves. Y cuando vi las llaves, yo: Dios mío, no puede ser, la llave. Mire, las llaves estaban ahí en el freezer de la nevera. Y simplemente estaba llorando y el Señor inmediatamente me mostró dónde estaba, porque tuve que abrir el freezer y ahí estaban las llaves. O sea, cosas que a veces son pequeñas, pero para nosotros pues son grandes. Así que no importa lo que tú le estás pidiendo al Señor, sea grande, sea pequeño, sea un milagro, sea lo que sea, Dios te complace. Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Esto es lo que te quiero aconsejar. Lo que te quiero llevar a conciencia es que tienes que orar con fe, creyendo. Era bien difícil donde Pedro estaba. Estaba alrededor de rejas, de puertas de rejas.
estaba custodiado por soldados. Pero sin embargo, cuando la iglesia comenzó a orar, saca a Pedro de la cárcel, saca a Pedro de la cárcel, saca a Pedro de la cárcel. Dios, tú tienes el poder para sacar a Pedro de la cárcel. Y Dios sacó a Pedro. Y ellos no podían creer que ya Pedro estaba afuera. Cuando Dios contesta esa petición, no lo vas a creer, pero glorifica a Dios porque fue Dios quien lo hizo. Porque fue Dios que te estaba escuchando esa oración. Estabas orando para que el Señor te diera, aleluya, que te diera la puerta, que te abriera esa puerta para poder lanzarte a lo que quieres hacer. Pues mira, ya la puerta está abierta, lánzate. Es momento de creer en la oración, es momento de creerle a Dios, que Dios escucha cuando tú clamas, Dios escucha cuando tú clamas. Escúchalo bien, Dios está contestando peticiones, Dios está contestando peticiones en estos momentos. Aleluya, es momento de decirle gracias, Señor, porque tú escuchaste la oración, porque tú escuchaste la oración de la iglesia, porque tú escuchaste la oración de mis hermanos. Gracias por la sanidad que hiciste en mí. Gracias porque yo sentía esto, pero ahora me siento libre. Gracias porque veía cosas y ya no las veo. Gracias porque tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. ¿Por qué? Porque había una iglesia, porque habían unos hermanos, porque había una sola persona, aleluya, orando, y Dios contestó esa petición. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Pedro siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió buscando el reino de Dios. Siguió predicando el evangelio, las nuevas de salvación. Así que tú sigues haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Sigue haciendo y buscando lo que Dios te ha dicho que hagas. Y verás la oración, verás la petición contestada. En estos días te va a llegar eso que tanto esperaba. Estabas pidiendo por una casa y ya te llegó la casa. Ya te llegó la casa, ya te llegó la casa. Estabas pidiendo por un nuevo trabajo, por un traslado. Dios te da el traslado. Alabado sea el nombre de Jesús. Es momento de creerle a Dios. 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 Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Un momento dado no tenía para comprar mi medicamento. Y comencé a orar, Señor, no tengo para comprar los medicamentos y los necesito. Padre, pero tú sabes cómo tú lo vas a hacer. Tú sabes a quién tú vas a tocar. Tú sabes cómo va a venir. Mire, no le pregunte que el Señor haz esto y esto. No le des instrucciones a Dios. Dios sabe el cómo lo va a hacer. Y llego a la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, y una hermana allí mismo me dijo, toma esta ofrenda porque el Señor me dice que tienes una necesidad. Mire, y me dio exactamente el dinero que costaba aquellos medicamentos que yo estaba usando. La gloria sea para el Señor. ¿Y qué pasa? Que cuando uno recibe la respuesta, uno se asombra. Uno dice, Dios mío, pero si yo te estaba orando, pero que esto sucedió de inmediato. Mire, sí. Así es Dios. Contesta a veces rápido, a veces se detiene un poquito para probarnos, pero Dios siempre contesta la oración, y a ti te ha contestado la oración en este momento que me estás escuchando, te está contestando, te está
está contestando una petición de ese esposo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Algo que tú quieres que él cambie y mira, lo vas a ver. Él va a cambiar. Él va a cambiar y te vas a quedar atónica como se quedaron los que estaban esperando a Pedro, que estaban orando por Pedro. Cuando vieron a Pedro en la puerta, se quedaron atónicos. Cuando vieron que aquella muchacha le decía, Pedro está en la puerta, le dijeron loca. Pero Pedro estaba allí, era una realidad. Cuando a ti te digan, wow, qué cambio dio tu esposo, mira, la gloria es de Dios. Fue que tú oraste y Dios te contestó esa petición. Estabas orando por mucho tiempo, tenías un sufrimiento, pero Dios que está escuchando, te contestó. Y ahora Él es una criatura nueva. Y todas aquellas cosas pasaron y aquí el hombre está hecho nuevo, 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 nuevo para la gloria de Dios. Ahora vas a comenzar a caminar con Él. Aleluya. Ahora están de acuerdo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto lo hace la oración. Cuando nosotros oramos, Dios interviene. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, en estos momentos, yo te doy gracias, Padre, porque tú sí escuchas la oración. Yo te doy gracias por ese esposo que tú lo tocaste y ha cambiado. Gracias, Padre, por todos aquellos milagros que tú estás haciendo, por todas aquellas sanidades que tú estás haciendo, por aquellas liberaciones, por aquel movimiento que estás haciendo, porque estás moviendo personas, estás moviendo unas personas, aleluya, porque quieres que comiencen, aleluya, un ministerio. Los estás moviendo, alabado sea el nombre de Jesús. Ellos quizás no entienden, pero si están orando por esto, ellos van a saber que es cuestión de que han orado. Señor, guíame, guía mis pasos, Señor, guía mis pasos, y el Señor te está guiando esos pasos. Es el momento, aleluya, gloria a Dios, que Dios está abriendo esa puerta que tanto estabas esperando. Verás en estos días, aleluya, el cómo el Señor ha abierto esas puertas, que tú te vas a quedar atónica, te vas a quedar sorprendida, porque Dios lo hizo. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande y poderoso, porque no hay en ti sombra de variación, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú prestaste al oído a todos esos clamores, a todas esas oraciones que hicieron las iglesias, que hicieron los grupos de hermanos. Aleluya, que tal vez una sola persona, aleluya, que estaba orando, aleluya, y que te plació escuchar, y te plació que se abrieran las puertas, aleluya, te plació, Dios mío, Señor amado, Padre, oh Señor, llegar hasta sus puertas y tocar, Dios amado, como pasó con Pedro, aleluya, está pasando en estos momentos, aleluya, con ciertos hermanos que están escuchando este mensaje. Alabado sea el nombre de Jesús, oh aleluya. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Dios te bendiga. Esta es su hermana Carmen Rubelte. Amén.